Buenos días, amado Padre Celestial. En esta mañana venimos delante de ti con nuestro corazón lleno de gratitud porque hasta aquí tú nos has sustentado, hasta que hemos visto tu mano de misericordia con nosotros. Nos has preservado la vida, nos has amado y protegido sin condición. Gracias, mi buen Dios, por el pan de cada día, por el techo que nos regalas, por el descanso y el abrigo que nos brindas cada noche, por poder disfrutar de tus misericordias cada mañana. Hoy levantamos nuestras manos en acción de gracias por lo que tú has hecho, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que tú harás en nosotros, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país. Hoy te adoramos, te alabamos, Señor. Queremos decirte que te amamos sobre todas las cosas, reconociendo tu grandeza, tu poderío, tu gobierno en nuestras vidas. Declaramos, Señor, en esta mañana tu gobierno en nuestros hogares. Declaramos que en ellos no hay tristeza, no hay angustia, no existe la depresión, no hay preocupación, no hay dolor ni enfermedad, Dios. Por el contrario, declaramos gozo, paz interior, confianza plena en ti, salud y vigor, alegría, Dios, y sentido de pertenencia. Hoy nos aferramos aún más a tus promesas. Hoy reconocemos que sin ti no somos nada. Hoy reconocemos que todo aquello que hemos logrado y alcanzado ha sido gracias a ti. Reconocemos que tú eres quien da sentido a nuestra vida. Declaramos que tú eres nuestro pronto auxilio y nuestra torre fuerte, cada segundo y cada minuto de nuestro existir. Te reconocemos principalmente a ti, Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias porque tú eres nuestro Padre eterno, Padre de amor, Padre misericordioso, Padre perdonador, el que guía, el que corrige, el que sustenta, el que nunca falla, el Padre perfecto. Ese eres tú. Oramos en esta mañana por todos los padres que tú has puesto y has delegado aquí en la tierra. Aunque no son perfectos, Señor, pero son el reflejo de tu amor, Dios. Oramos por aquellos padres responsables, cumplidores de esta labor tan importante que ejercen en sus hijos. Llénalos cada día más de tu sabiduría, de tu entendimiento, para instruir, corregir y guiar conforme a tu palabra. Padres que enseñen a sus hijos a amarte y a servirte con todo el corazón. Colocamos esta nueva semana que inicia en tus manos, Dios. Colocamos nuestro día a día ante ti, te entregamos nuestros pensamientos, en lo que invertimos nuestro tiempo, y permítenos ser cada día un olor fragante delante de ti, que cada cosa que hagamos sea agradable ante tus ojos. Nos disponemos en estos momentos para levantar nuestra voz en adoración, para cantarte, para adorarte y alabarte, como solo tú y nadie más que tú se lo merece. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Todo es para ti. Solo para ti, Señor. Todo lo que somos y hacemos. Quiero conocerte cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono,
vida en Cristo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida con Cristo. Y me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Si te preguntas cómo puedes ganar a alguien para Cristo, es muy fácil. Te damos 3 consejos. 1. Comparte la transmisión en el muro de tu Facebook para que tus amigos en algún momento reciban la palabra. 2. Comparte por WhatsApp el link de la transmisión a algún familiar o amigo que necesita de Dios. 3. Si algún familiar o amigo está pasando por algún momento difícil, pásanos el motivo de oración y cuéntales que estamos orando por ellos para que conozcan el poder de Dios. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. Recuerda siempre testificar lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Puedes grabar un video de 1 minuto, contarnos tu testimonio y enviarlo al correo mivideoiglefy@gmail.com para presentarlo en la transmisión. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales. Buenos días, amada Iglesia Iglefy. Qué privilegio estar nuevamente en la presencia del Señor a través de la palabra para estudiar particularmente hoy el tema de mis entregas a Dios.
Un saludo muy especial a los pastores por este privilegio que me da de compartir las Sagradas Escrituras. En este tiempo que comienza el 2022, todos estamos haciendo propósitos para este nuevo año. Y aún la Escritura nos narra, después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, del Mesías, cómo los sabios de Oriente se presentaron delante de Él para llevarle ofrendas, y ofrendas muy, muy importantes, muy valiosas. Bueno, este es un tiempo para que reflexionemos en qué debemos ofrendar a nuestro Señor. Y seguramente la respuesta es nuestra propia vida. Por eso hoy vamos a hablar de mis entregas a Dios. Y lo vamos a hacer, obviamente, a la luz de la palabra de Dios. Específicamente en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que vamos a leer en el nombre precioso de Jesús. El título allí de este capítulo 12 es Deberes Cristianos. Y los versículos 1 y 2 dicen: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos dos versículos nos están hablando de un asunto absolutamente relevante en nuestra vida como hijos de Dios. Por supuesto que está hablando del cuerpo, por supuesto que está hablando de la mente, por supuesto que está hablando de renovar nuestra mente como tema central. Por eso entonces vamos a hacer un breve resumen de lo que todo el capítulo o todos los capítulos de Romanos habla a nuestra vida. En este capítulo, que es considerada la carta más doctrinal del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, enseña en los capítulos 1 a 8 los fundamentos del Evangelio de Jesucristo y ministra particularmente la doctrina de la justificación o la salvación por medio de la fe y mediante la gracia de Dios. Los capítulos 9 a 11 nos revelan el plan de Dios con el pueblo escogido de Israel. Y por último, los capítulos 12 a 16 nos describe una aplicación práctica de toda esta enseñanza, particularmente la que encontramos en los capítulos 1 a 8 sobre la salvación, y nos enseña cómo vivir la vida como cristiano en cuanto a nuestras relaciones con el Señor, aún con nosotros mismos, con la iglesia, obviamente también con la sociedad en general. Bien, el Espíritu Santo nos ministra todo el tiempo para que nos consagremos y nos dediquemos al Señor de manera absoluta. Una buena pregunta que nos podemos hacer para hablar de lo que debemos entregar a Dios, hablando de nuestra propia vida y que tiene que ver realmente con consagración, porque tenemos como objetivo comprender qué es lo que realmente debo entregarle a mi Señor. Una buena pregunta entonces sería: ¿cómo puedo en lo personal consagrarme al Señor en este año 2022? ¿Cómo puedo en lo personal consagrarme al Señor? Y como estos capítulos o este capítulo 12 hablan la parte especial de lo que son los deberes cristianos, pues qué bueno hacer una aplicación y hacerlo práctico y poder hoy estudiar juntos cómo entonces en la práctica puedo realmente aplicarme para eso, para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces la primera respuesta a esa pregunta de cómo puedo en lo personal consagrarme al Señor podría ser entregando a Dios mi cuerpo, porque aquí el versículo 1 del capítulo 12 que hemos leído está hablando de presentar nuestro cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, entregar mi cuerpo significa que entendamos, en primer lugar, que somos ciertamente un cuerpo o tenemos un cuerpo individualmente considerados. Como iglesia también somos un cuerpo,
pero estamos hablando a título personal en esta mañana. El cuerpo significa que nuestros miembros por extensión, ¿cierto? Son o integran la vida física misma que nosotros tenemos. Y eso somos un cuerpo también. Pero también la palabra nos habla que somos un templo, ¿cierto? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo somos morada del Espíritu Santo. Y eso tiene una tremenda profundidad y algo de lo que debemos estar conscientes cada día de nuestra vida como hijos de Dios. No solo que somos un cuerpo y que tenemos un cuerpo y que pertenecemos a un cuerpo, sino que además ese cuerpo, particularmente hablando, es el templo y la morada del Espíritu Santo. A veces vivimos un poco ignorando esta verdad escritural que es absolutamente importante para nosotros. En ese sentido, se pide por medio de las Escrituras o por medio de la voluntad de Dios que nos es conocida, que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, no solo somos un cuerpo, que somos templo y morada, sino que además debemos permanecer llenos del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo sellándonos, pero también el Espíritu Santo sobre nuestra vida, y todo ello con un propósito. Hechos 1:8, que conocemos, dice que vino el Espíritu Santo, y que cuando venga el Espíritu Santo, y ya vino, en el caso nuestro, entonces somos llenos de poder para testificar de Cristo. Eso implica entonces que este cuerpo físico, que es el templo y la morada del Espíritu Santo, es cada día y debe ser cada día lleno precisamente con el Espíritu Santo. Ahora bien, como sacerdotes del nuevo pacto, no venimos al Señor en este tiempo con los cuerpos de animales muertos como se hacía en el Antiguo Testamento a ofrecer sacrificios, sino que ahora venimos en el nuevo pacto con un sacrificio espiritual de nuestras propias vidas, que son entregadas al Señor. Por eso la palabra nos prescribe: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una declaración que debemos tener absolutamente en nuestros labios, pero que debe ser interiorizada en todo nuestro ser. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Dónde vive? Por medio del Espíritu Santo en mi cuerpo, que es templo y que es morada del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra entonces nos habla a profundidad diciendo que presentemos nuestro cuerpo. Dice literalmente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa presentar? Aquí en este contexto significa entregar nuestro cuerpo al Señor una sola vez y para siempre, como lo hizo el Señor. Debemos recordar que en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo se entregó su cuerpo para ser molidos, para darnos salvación y vida eterna, también para el perdón de nuestros pecados. Así que presentar es entregar nuestro cuerpo al Señor una sola vez y para siempre, como Él lo hizo, y lo hizo por amor a nosotros. Esto nos lleva a entender lo que se denomina la ley del intercambio divino. Si comprendemos con la profundidad y la revelación de vida que el Señor se entregó por nosotros y lo hizo por amor, no tenemos ninguna dificultad en entregarle a Él nuestra vida también por amor y servirlo a Él, lo cual comienza por entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese amor de Dios expresado en el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz debe tener un intercambio, y ese intercambio es nosotros mismos entregándonos al Señor. Dice también que nos entreguemos como en culto racional, y eso se refiere a nuestra adoración espiritual como hijos sacerdotes, o la experiencia de cedernos completamente al Señor en una actitud de entrega, en adoración, en servicio, y todo nuestro ser con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Es decir, estamos hablando de reverencia.
Realmente el llamado para nosotros es, por amor, cumplir la gran comisión. Eso es una adoración consagrada, por allí comienza. La gran comisión comienza con adoración. Y ese es nuestro culto racional, que es permanente y que se expresa obviamente en el sacerdocio o este ministerio del nuevo pacto al que fuimos nosotros llamados. Muy bien, entonces nuestro tema hoy básicamente es consagración. Comenzando este 2022, es absolutamente necesario que meditemos en la palabra y que hagamos todo el énfasis por hacer la voluntad de Dios. Y para eso, claro, la consagración es absolutamente importante en todo tiempo. La consagración es separarse, estar separado para Dios. Eso queremos, y más cada vez que vemos que el tiempo final se acerca, que la venida del Señor es inminente. Debemos estar haciendo lo que el Señor nos encomendó, y para eso es necesario entregarnos completamente al Señor. Primeramente, como lo dice Romanos 12:1, entregando nuestro cuerpo al Señor, y ya compartimos un poco sobre ese tema. Eso tiene que ver con la gran comisión, y la gran comisión tiene que ver con adoración. Es decir, la gran comisión está precedida de que realmente adoremos al Señor con todo nuestro ser. El segundo aspecto de nuestras entregas a Dios, la primera es nuestro cuerpo. Ser conscientes no solo de que somos templo, de que somos cuerpo, templo y morada, sino que realmente el Espíritu Santo, que es Dios, está en nosotros, dinamizándonos, dándonos el poder necesario por medio de las Escrituras, por medio de la fe, por medio del encargo mismo que nos fue hecho, de la comisión que nos ha sido dada para hacer todo aquello que es agradable a Dios. Pero debemos también tomar una decisión, y esa decisión es qué le entregamos a Dios. Primeramente, entonces, nuestro cuerpo. En segundo lugar, debemos entregar a Dios nuestra mente y nuestra voluntad. Y Romanos 12:2 lo expresa de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos está hablando de entregar no solo el cuerpo, sino también nuestra mente y nuestra voluntad a Dios. Esa palabra entregar allí es en el griego paradidoni, y significa entregarse a sí mismo. Es una entrega voluntaria. Es que yo me entrego a sí mismo, me entrego a alguien, en este caso, al Señor. La palabra separación, que está inmersa en el contenido de este versículo, es en el griego corizo, y significa separarse uno mismo. Nos hemos separado del mundo y nos hemos separado para Dios, para el servicio de Dios. La iglesia somos los separados o los apartados para Dios. Entonces, de eso está hablando allí. Pero también está hablando de transformación, ¿cierto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Esa palabra transformación en el griego es metamorfosis, también es metanoia, que significa una transformación profunda en el corazón, lo cual sucedió desde el momento en que nacimos de nuevo. O sea, es una transformación en el espíritu. Ese es un nuevo nacer, ese es un nuevo hombre, y eso es en el corazón, lo más interno de nuestro ser. Pero esa metanoia también tiene que ver con una transformación profunda en nuestra mente. Por eso estamos hablando en este segundo punto de entregando a Dios nuestra mente y nuestra voluntad. Entonces, la mente es clave, absolutamente clave. Lo que Dios quiere hacer es desde adentro de nosotros, por medio de la palabra, Él quiere transformarnos. El mundo quiere otra cosa, quiere que no nos transformemos, sino que nos mantengamos igual, como si tuviéramos una careta, como si tuviéramos una máscara. Pero el Señor dice, no, es lo contrario. Desde adentro, por medio de la palabra, debemos transformarnos. Tenemos la herramienta perfecta, que es la palabra de Dios, para hacer
totalmente transformados. Y de eso está hablando, que no nos conformemos a lo que este mundo piensa, dice, hace o aún quiere de nosotros, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente o de nuestro entendimiento, que son para los efectos y en este contexto la misma palabra. Entonces estamos hablando de entregarnos, estamos hablando de separarnos, estamos hablando de transformación o metamorfosis, pero también de meditación, algo que debemos practicar de manera permanente en nuestra vida es la meditación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el método de Dios para interiorizarla y recibir también la revelación. Muchas veces coloquialmente decimos, no, mi mente está en blanco, o no estoy pensando en nada, o estoy pensando en cualquier cosa, o no quiero pensar. Sería bueno reemplazar esas expresiones, no solo en la práctica, sino en el contenido, por quiero meditar, debo meditar, necesito meditar. ¿Pero en qué? En la palabra de Dios. En la medida en que meditamos en la palabra, ella es interiorizada en todo nuestro ser. ¿Y eso trae qué? Revelación. Eso es lo que implica entregar nuestra mente al Señor. Porque ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿En qué divagamos? ¿Realmente en qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Qué ocupa nuestra mente? Pues la respuesta debe ser la palabra de Dios. Si meditamos todo el tiempo en la palabra de Dios, solo vamos a ser llenos de esa palabra, llenos de revelación, llenos de entendimiento, llenos de conocimiento y llenos del Señor. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo místico, no, estamos hablando de algo que tiene que ver con la palabra, estamos hablando de la verdad, estamos hablando del propósito de Dios, estamos hablando que ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra. Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si primero no es lleno de la palabra, porque la palabra es Cristo, porque la palabra es el verbo, porque la palabra es la voluntad de Dios. Cuando somos llenos de la palabra, entonces somos llenos del Espíritu Santo. Y la meditación en la palabra es el método de Dios para interiorizar la palabra misma y recibir entonces la revelación de todo lo que es la escritura misma y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿cómo entregamos la mente y la voluntad? ¿Cómo entregamos nuestra mente y nuestra voluntad al Señor? Porque eso debemos hacerlo. Si nuestra mente no está en las cosas de Dios, si nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, si nuestra forma de actuar, que es dirigida por la mente, no está llena con la palabra, entonces ¿de qué estamos llenos? El problema es ese, ¿de qué estamos llenos? Si no estamos llenos de la palabra, del conocimiento de Dios, de la verdad, entonces estamos llenos de algo más. Y ese algo más no es lo que conviene, porque lo que conviene es que estemos llenos de la revelación, de la palabra de Cristo. Así lo dice la Escritura. Entonces, entregamos nuestra mente y nuestra voluntad a Dios de varias maneras prácticas. La primera podría ser saturando la mente. Pero saturando la mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar saturada con la palabra de Dios. Veámoslo en las Escrituras, en Colosenses 3, 16, 17. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, o de hecho mejor, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando dice el versículo 16 de Colosenses 3, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, esa palabra de Cristo en términos generales, pues está hablando de todas las Escrituras, pero en términos específicos está hablando la palabra de la cruz, es decir,
la palabra que tiene que ver con la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por la iglesia, pero también por el mundo. Es la revelación de la salvación, es la revelación de la justificación. Es precisamente las doctrinas de que nos hablan los primeros 8 capítulos de la carta a los romanos. La palabra de Cristo mora en abundancia. Es como si dijera la doctrina de Cristo, toda la enseñanza de lo esencial de la palabra, de lo más importante, debe morar abundantemente en nosotros. Y dice que enseñándoos y exhortándoos los unos a otros en toda sabiduría. Y luego habla de la adoración, ¿no? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Probablemente cuando la palabra se refiere a cánticos espirituales está hablando de adorar y cantar con la palabra misma de Dios, con la voluntad misma de Dios. Pero en términos específicos estamos hablando de cómo entregar nuestra mente y nuestra voluntad al Señor. Y la primera forma es saturando la mente con la palabra de Dios, como lo acabamos de ver en Colosenses 3, 16, 17. Otra manera, una segunda forma de entregar nuestra mente y nuestra voluntad al Señor es siendo llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, por supuesto, la misma palabra, la palabra en oración. Recordemos que la oración debe ser siempre escritural. No oramos poesías o no oramos ideas nuestras. Oramos con y oramos la palabra de Dios. Y eso nos hace, obviamente, ser llenos y adorando. Adorando es una manifestación maravillosa de nuestro amor al Señor. Pero adoramos en espíritu y en verdad. Y cuando se dice en espíritu y en verdad es también conforme a la palabra de Dios. Por eso cuando oramos, cuando adoramos, cuando meditamos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, estamos siendo llenos del Espíritu Santo y estamos entregando no solo nuestra mente, sino nuestra voluntad al Señor. Una tercera forma de cómo entregar nuestra voluntad y nuestra mente al Señor es el quebrantamiento. Necesitamos quebrantarnos cada día, ojalá, en la presencia del Señor. ¿Qué es el quebrantamiento? Nancy Leigh de Moss dijo lo siguiente: es el fin de mi propia voluntad, la rendición absoluta de mi voluntad a la de Dios. De eso se trata, rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que está consagrada en las Escrituras. Número 4, de la forma como podemos entregar nuestra mente y voluntad a Dios, es la rendición. Y eso tiene que ver con rendir nuestra propia voluntad. Es decir, es la respuesta humilde y obediente a la convicción de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, con un corazón contrito, lo cual significa ser triturados o pulverizados en nuestra voluntad obstinada. Siempre tenemos la tendencia a que se haga nuestra voluntad, a que las cosas se hagan como nosotros pensamos, como nos parece mejor. Pero ¿qué tal si en lugar de eso decidimos ser triturados? Y triturados de tal manera que nuestra propia voluntad sea pulverizada para hacer solo la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Una buena ilustración de cómo hacer todo esto es entendiendo que sucede en la mente y sucede en nuestra voluntad, y que la mente y la voluntad realmente controlan nuestro propio cuerpo. Como hemos hablado, en primer lugar, de entregar nuestro cuerpo al Señor, porque en nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, porque el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Y luego pasamos a hablar de entregar nuestra mente y nuestra voluntad. Tenemos que, por supuesto, seguir ahondando para ir cerrando este tema en lo que significa la mente, pero también la voluntad, y cómo ellas realmente controlan o deben controlar el cuerpo. La mente en el griego es nous. Ese nous significa entendimiento o modo de pensar. Entendimiento o modo de pensar. Y obviamente el cuerpo es controlado ¿por qué? Por la mente. El cuerpo no se maneja solo. El cuerpo tiene una cabeza, una dirección que esencialmente es el Señor.
para nosotros los hijos de Dios, pero que el término particular, en término humano, en términos naturales, pues dirige ¿quién? La mente. El cuerpo no se manda solo. Entonces, la mente, que es nous y que tiene que ver con entendimiento, con el modo de pensar, controla al cuerpo. El cuerpo en el griego es soma, y soma significa hombre completo. Un todo o instrumento de vida es lo que significa soma. Ahora, la voluntad, la palabra voluntad, el término voluntad, en el griego es telema, y significa el consejo lleno de gracia y de resolución determinada por la gracia de Dios. Esta definición es muy importante de voluntad, que es el griego telema, y significa el consejo lleno de gracia y resolución determinada por la misma gracia de Dios. Ahora, realmente la voluntad controla la mente. Entonces el cuerpo es controlado por la mente y la voluntad controla la mente. Es la manera como funciona, es como fuimos diseñados. Por eso nuestra mente y nuestra voluntad deben ser entregadas al Señor por medio de la palabra, por medio de nuestra consagración, por medio de nuestra rendición, por medio de nuestro quebrantamiento, por medio de ser llenos del Espíritu Santo, por medio de estar saturados con la palabra de Dios, por medio de tener un corazón contrito. Así que todo esto nos lleva a una gran aplicación, y es: debemos consagrarnos completamente al Señor. Que este 2022 sea un año para consagrarnos más que nunca, más que todos los años anteriores, al Señor. Necesitamos aprender a entregarle cada día nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad. Porque a veces nuestra mente nos juega pasadas, a veces nuestra voluntad se inclina a otras cosas, a veces cosas que no están absolutamente centradas con la voluntad de Dios. Y ahí tenemos inconvenientes. Ahora, el consejo de Dios lleno de gracia, es decir, su voluntad, debe determinar nuestra mente. Repito, el consejo de Dios lleno de gracia, porque todo el consejo de Dios, ¿cuál es el consejo de Dios? Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia es el consejo de Dios. Y ese consejo de Dios está lleno de gracia. Y ese consejo de Dios lleno de gracia es la voluntad de Dios. Por eso es que el versículo 2 de Romanos 12 dice: para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. A veces no discriminamos en esa explicación que nos da la palabra de cómo es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Todo el consejo de Dios entonces está lleno de gracia, de la gracia de Dios. Y todo el consejo de Dios, ¿qué es? La palabra, pero la palabra ¿qué es? Su voluntad. Todo ello debe determinar nuestra mente, ¿sí? Y esta debe, con el entendimiento bíblico, debe controlar nuestro cuerpo. Es la manera como funciona, es la manera de aplicar lo que hoy la Escritura nos está mostrando en los versículos 1 y 2 de Romanos 12, que, como dijimos, habla de los deberes cristianos y que son posteriores al entendimiento de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, la iglesia, los salvos, en la cruz del Calvario, y que lo ha hecho también por el mundo. Pero para ministrarle eso al mundo debemos primero nosotros estar completamente, no solo convencidos, sino completamente llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para podernos rendir completamente, primero en nuestro cuerpo, pero también con nuestra mente, y también rendir nuestra voluntad al Señor. Entonces podemos concluir, con base en este estudio corto pero profundo de la palabra en esta mañana, que nuestro privilegio es glorificar y magnificar a Cristo también con nuestro cuerpo, cediéndolo a Jesucristo. ¿Para qué? Para que se haga la obra de Dios en nosotros y por medio de nosotros. Si no vivimos en el poder transformador del Evangelio, no lograremos consagrarnos al Señor y cumplir el plan que Él ha determinado para nuestra vida, lo cual sería absolutamente lamentable y no es la voluntad de Dios. No podemos pasar por esta vida en la cual somos peregrinos
sin cumplir el llamado y el encargo que se nos ha dado de parte de Dios, como un encargo divino y como un encargo de amor y que se produjo por el amor mismo de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora necesitamos entregarnos cada día al Señor, reitero, en cuerpo y alma. Necesitamos adorar al Señor, servir al Señor, dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos pensar y actuar como Dios quiere, y eso nos lo revela la Sagrada Escritura. Todo para glorificarlo, todo para experimentar en nuestra vida la conducción directa, la dirección completa del Espíritu Santo y comprobar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Así que con estas conclusiones podemos llegar al final de lo que hoy el Señor ha querido ministrar a nuestras vidas. Es tiempo de comenzar un nuevo año, pero es tiempo también de consagrarnos muchísimo más al Señor, porque a eso fuimos llamados, porque es lo que el mundo está necesitando. Más que nunca, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos un papel absolutamente necesario e importante, pero para eso la consagración al Señor es necesaria, entregándole nuestro cuerpo por completo, pero también nuestra alma y nuestra voluntad. Y cuando hablo de alma, estoy hablando de nuestra mente. Necesitamos pensar como hemos sido diseñados con la mente de Cristo, conforme al propósito de Dios. Que este año 2022 lo podamos hacer de una manera extravagante, porque eso con seguridad es bueno para nosotros, pero sobre todo glorifica al Señor, para quien vivimos. Vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, por este tiempo y por lo que Él está haciendo y hará en nuestras vidas a partir de este momento y con fundamento en la Escritura que hoy hemos podido no solo meditar, sino también interiorizar para ser edificados. Padre de la gloria, venimos a ti como estamos en el nombre precioso de Jesús, para darte gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa, que nos transforma, que nos enseña, que nos edifica, que nos habla amorosamente para que recibamos todo el consejo, toda la sabiduría de Dios, toda la voluntad, para que podamos ser y hacer la diferencia en este mundo al que tú nos has llamado a no conformarnos con lo que este siglo piensa, con lo que este siglo establece, sino que podamos ser transformados y renovados en nuestra mente de tal manera que el conocimiento de Dios sea lo que fluye en nosotros para bendición del mundo, porque el mundo lo necesita. Que no seamos nosotros los que nos conformamos, sino seamos de aquellos que realmente caminamos en pos de la verdad, ministrando la verdad, porque es lo que el mundo necesita. Gracias porque hemos entregado nuestra vida a ti voluntariamente, porque tú entregaste tu vida, oh Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros y lo hiciste por amor. Igualmente hoy queremos y cada día entregar más de nosotros, más de nuestra propia vida, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, pero también nuestra mente y nuestra voluntad, para que sea hecha en nosotros tu voluntad y el mundo así pueda conocer la verdad, pueda ser beneficiado por medio del encargo maravilloso que tú nos has hecho, y todo para la gloria tuya. Gracias por tu Santo Espíritu, del cual somos templo, del cual somos morada, el cual nos enseña, nos dirige y nos guía por medio de la verdad, que son las Sagradas Escrituras, para cumplir este llamado maravilloso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por este nuevo año que comienza, por esta oportunidad que tenemos para ministrar salvación, para ministrar a Cristo, para ministrar tu amor, el cual primeramente ha sido depositados en nuestro corazón por el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 5:5. Gracias, gracias, y quedamos en tus manos y quedamos en tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muchas gracias, amada iglesia. Como siempre, un privilegio poder compartir juntos la palabra, poder ser edificados. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.
Este domingo que viene será el primer domingo del mes y como siempre estaremos ministrando la Cena del Señor. Por eso prepara junto con tu familia pan y jugo de uva para compartir juntos este tiempo. Gracias por sembrar con amor y fidelidad en este ministerio, haciendo posible que llevemos el mensaje de Cristo a muchas familias. Puedes enviar tus donaciones voluntarias a la cuenta de la Iglesia Familiar Internacional en el Banco BBVA, a la cuenta corriente número 242-027-522, con el NIT 830-1414-68-9. Recuerda que en algunos portales te pedirán el NIT sin el número de verificación, que es el número 9. ¿Ya conoces nuestra página web? Conoce quiénes somos, conoce más de nuestros pastores, de nuestros equipos ministeriales y todas las actividades que tenemos para la familia. Ingresa a www.iglesiafamiliarinternacional.com y si eres nuevo, déjanos allí tus datos. Te estaremos contactando y dando la bienvenida a nuestra Iglesia Familiar Internacional. ¿Qué esperas para conocer nuestro sitio web? Si tienes alguna duda o pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.